Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Lo entendí con el tiempo, un espacio donde podemos reflexionar, dialogar, charlar sobre los diferentes escenarios que nos pasan en nuestra vida, así como también aprender a entenderlos, aceptarlos y superarlos con el tiempo, a fin de ser una mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo están? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Qué tal su semana? Deseo que haya sido bastante fructífera, llena de aprendizajes y sobre todo de muy buena salud. Hoy, domingo, un gran día porque nos levantamos directo a hacer ejercicios. Qué rico cuando uno amanece así con esas ganas, ese querer, ese deseo de poder hacer actividad física y poder estabilizar ciertas emociones y pensamientos que por ahí están nadando, por ahí están divagando en nosotros y nos ayuda. Eso es bastante importante. Yo se los recomiendo en que en algún momento que se encuentren en modo Madeline como ahora, en la que digan qué, cómo, por dónde, qué hago, qué empiezo, qué no empiezo, o eso estará bien, esto no estará bien, y necesiten un poquito ordenar sus pensamientos y sus ideas, que era lo que a mí me faltaba, es hacer actividad, cualquiera que a ustedes pues los haga llegar a una estabilidad emocional y mental poderosa, mágica, ¿no? Y así poder encontrar las respuestas, que es lo más importante, ¿no? Tener las respuestas para poder ayudarnos, autoayudarnos y poder impulsarnos a seguir haciendo las cosas de manera correcta, que es lo más idóneo, ¿no? Y ya con el día a día uno va aprendiendo, va finiquitando cosas, detalles de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, con esa construcción de personalidad, de personaje, con nosotros mismos definitivamente vamos a poder emprender cualquier cosa que dispongamos, ¿no? Además de enfrentar situaciones que la vida nos pueda presentar en el camino. Esta mañana me la he pasado reflexionando y entendiendo el motivo principal, lo importante que es sanar, establecer un tiempo para poder sanar con nosotros mismos. En muchas ocasiones vivimos con cierto silencio, con cierto dolor, con cierto resentimiento, con ciertas cosas que nos guardamos porque evitamos discusiones, porque queremos evitar ahondar en temas que nos puedan incomodar y eso hace que nos reprima más emocionalmente y nos desgaste a tal punto que mental luego nos llegue a pasar factura una depresión. Y es por esa razón que entendí lo importante que es darse su tiempo para sanar, curar heridas del pasado, tratar de entender el por qué pasan las cosas, el por qué las personas actúan o son así, el por qué las personas suelen decir ciertas cosas que luego hieren a las personas que aman, a las personas que quieren, que estiman, que están cerca en su entorno. Esto en el lado familiar, sentimental, amical. Uno, después de haber pasado por una relación tormentosa, por la cual has guardado mucho silencio y que este silencio se convirtió en dolor o resentimiento a la larga de los años con una relación sentimental, definitivamente lo que queda es un luto no que mata, solo hiere, lo he dicho anteriormente. Para dolores que matan existen las pérdidas de seres, para mí, familiares, o que quieres, o que amas. Considero que ese es el dolor más profundo que uno pueda tener, más no el de romper una relación. Eso es algo que te hiere, te deja de alguna manera pues divagando entre qué hacer y qué no hacer y con los estados emocionales, pero no te mata, ¿no? No te mata y eso es lo importante porque sabes que te puedes volver a levantar. Sin embargo, con una pérdida de un familiar sí es complicado, pero cuando empiezas a entender el motivo del por qué y cómo pasan las cosas y que no es todo lo que pasa, sino que hay más allá, qué dimensiones existen más allá de este mundo terrenal, que nos vamos ya al grado espiritual, obviamente que entiendes otro prospecto, otro concepto de las energías y las frecuencias vibracionales en las que logras aceptar que está bien lo que pasó
y que no estás sola. Estás con esa presencia energéticamente hablando y que no te va a faltar nunca. Si es que en algún momento piensas que estás sola, ¿no? Entonces, con una relación sentimental, definitivamente no hay mucho que perder, no hay nada. Por lo contrario, adquieres un aprendizaje y una conciencia única en la que te vas agradecida con las cosas que pasaron, con el momento, con el tiempo, eh, energéticamente con la persona porque te hizo pasar momentos buenos, por ahí malos, pero sobre todo buenos, te quedas con lo bonito y ya está. Lo malo es para tu aprendizaje y queda. Más no para ahondar en el por qué lo hizo, cómo lo hizo, yo qué le hice, yo qué dije para que él dijera esto, para que él hiciera esto, qué hice yo que lo impulsara a hacer lo otro. No, tratar de meternos tantas ideas del por qué, lo único que hace es desgastarnos y no es justo para nosotros, porque si nosotros no hemos hecho algo para que eso se marchitara o se rompiera, por lo contrario, hemos dado todo, no está bien, pues, tratar de enjuiciarnos por algo que no estaba dentro de nuestras manos. Por lo contrario, lo más heroico que hemos podido establecer en ese momento con nosotros mismos es el lazo de poder resolver, aceptar y entender que eso ya no iba más y que lógicamente tienes que darte ese valor que tanto necesitas, de recuperarte nuevamente, de poder establecer lazos contigo misma y demás. En cuanto a lo familiar, el sanar por discusiones, por acciones, por palabras, por cualquier situación que haya pasado, es un poco más tedioso, es un poco más complicado porque estamos hablando de patrones familiares, porque estamos hablando de patrones ancestrales, de nuestra familia. Como yo muchas veces lo digo, que venga de un tercero, las palabras, las acciones, gestos y demás, da lo mismo. Lo puedes manejar, te va, te viene y hasta tú mides hasta qué punto te puede afectar o no. Pero que venga de un grado familiar por A o por B, por C, definitivamente que va a cambiar tu mundo, te va a herir, te va a hincar, te va a afectar emocional y mentalmente mucho, sí, porque es tu familia. Pero cuando entiendes el por qué pasaron las cosas, el por qué lo hizo y el por qué se dieron así esas formas con la otra parte, entiendes que no todo lo que pasa es culpa de esa persona que inició ese conflicto, sino por lo contrario. Es algo más que eso, es como una cadena que uno va arrastrando desde lo ancestral hasta el presente. Y es algo que en cada línea, cada uno dentro de lo que puede, tendría que aprender a curar heridas para poder cambiar ese árbol y plasmar otros pensamientos, otras acciones, otra forma de hacer las cosas, otra forma de ver el mundo a lo que sigue, como es tu familia, ¿no? Qué sé yo, tus hijos, tus nietos, y así que tus hijos implementen nuevas enseñanzas, aprendizajes saludables para sus nietos, y así se pueda seguir construyendo una gran cadena, una bonita cadena familiar, llena de sanación, de que si hay algo que se tenga que conversar para poder curar, para poder aprender de las cosas que no se deben de hacer, de las cosas que no se deben de decir, porque sí hieren, sí afectan, sí duelen, y esto se convierte en una frustración, en un resentimiento que finalmente no te genera y no te suma buena vibración. No llegas a compactar bien con las frecuencias universales y esto hace de que no te vaya bien en el trabajo, de que no te vaya bien con los proyectos que tengas o etcétera, que estés enmarcado en tu vida. Es por esa razón que es importante, de alguna manera, cuando tienes relaciones tóxicas familiares, es importante cortar el grado, no de acceso familiar, sino de distancia para poder curarte, para poder volver a sanarte, para poder volver a ti, para poder volver a encontrar esa paz que necesitabas, para cuidarte de lo que puede estar haciéndote daño y así sostener una estabilidad emocional sana,
saludable contigo misma. Cuando pasa ese proceso de poder sanar, que duele, pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año, pueden pasar hasta 5 años estando lejos de tu familia por tan solo tratar de autocuidarte, por tan solo tratar de estar bien contigo, por sobre todo anteponer tu estabilidad emocional y mental. Pasan años. He tenido conversaciones de cerca que me han contado que han tenido que dejar pasar años sin hablar con la familia para poder poco a poco nuevamente retomar eso, pero desde un punto diferente, no desde lo mismo de siempre, no desde el cómo me tratabas, no desde el cómo me hablabas y cómo estabas acostumbrado a hacer las cosas conmigo, sino en cómo ahora yo soy y que necesito que tú aprendas a ver eso o intentes ver eso para que puedas respetar quién soy y todo lo que protejo y todo lo que yace en mí. Más no a que vamos a retomar algo para poder seguir haciendo lo mismo o continuar repitiendo patrones. No. Recordemos que el proceso de sanación, de curación de tu alma, de tu ser interior, no es un proceso que se lleve de la noche a la mañana, no es algo que vaya a pasar 2, 3, 4 días o una semana, no. Que puedas tener una conversación para poder decir, oye, mira, esto me dolió, esto me incomodó, de quién viene, que eres tú, quien quiera que sea el parentesco de tu familia, me dolió, me estremeció y me quebró, me perjudicó porque eres todo, te quiero, te amo y me dolió que venga de ti. Está bien tener la conversación, pero de ahí a que si vuelve a repercutir lo mismo y se vuelve a repetir el mismo patrón, pues entonces es importante establecer ya una distancia y esa distancia va a ser esencial ¿para qué? Para que el tiempo haga su trabajo, para que el universo haga su trabajo. El tiempo va a ser la única respuesta para que pueda dar solución de alguna manera a ese conflicto que se haya desarrollado por A, por B o por C. El tiempo es lo único que puede dar la razón a la situación que esté dándose en el momento o al problema que se haya ejecutado. El tiempo es lo único que va a decidir en qué momento se va a establecer nuevamente ese lazo familiar para poder volver a reunirlos, para estrecharlos fuertemente y así juntarlos para que ya no sea la misma relación de antes, para que si por A o B, porque nada es perfecto, nunca va a dejar de haber problemas en la vida, ni con la familia, ni con la relación, ni con los amigos. Entonces, van a pasar cosas por ahí que nuevamente como que sientas que están pisando nuevamente el palito. Entonces, ¿qué haces? Vuelves a conversar. Considero, siempre, como lo he dicho anteriormente en otro episodio, hay formas de decir las cosas. No todo lo que pasa por tu cabeza tienes que decirlo, no todo tiene que salir por la boca, no. Tienes que analizarlo, contextualizarlo y decirlo de una manera que no vaya a afectar o que le vaya a doler a la otra parte, que no lo tome como que tampoco a pecho, no se lo tome tan personal y vea que lo que estás estableciendo como comunicación, como diálogo para poder manejar, solucionar o controlar ciertas actitudes, ciertas cosas o situaciones alrededor del problema, es fortalecer ese vínculo familiar, ese lazo familiar. Entonces, algo que he comprendido bastante es que no existe un mínimo de tiempo para poder aprender a entender, aceptar y superar las cosas. Superar las cosas para poder volver a estar bien con las personas, para poder establecer, estrechar ese vínculo y fortalecerlo más a través de una comunicación, a través de un gesto agradable, saludable, sano, que salga de ti. Está bien entender por qué pasan las cosas, el por qué son las personas así. Está bien saber aceptarlas. No todo puedes cambiar en la vida. No puedes controlar todo lo que quisieras aconsejar y que se dé o incentivar a alguien para que pueda luchar contra algo o forjar su camino y no se dé porque no está en tus manos más que solo hablar y por ahí aconsejar. No puedes hacer mucho, no puedes controlar lo que no está en tus manos. Por lo contrario, trabaja con lo que puedes, con lo que tienes
y tratar de mantener ese margen, ese respeto, ese cariño, ese amor que pueda determinar esa relación familiar, sentimental o amical que pueda estar incurriendo en ese momento, ¿no? Lo importante es poder respetar en ti esas estaciones, esos tiempos que tienes para poder sanar y no meterte tanta culpa del por qué está pasando tanto tiempo o por qué está pasando un día más y no han hablado y ni siquiera se han llamado, ni siquiera se han escrito. No, no te aflijas porque el tiempo sigue pasando y no hay una comunicación de por medio. No, no te aflijas por algo que tienes solo como respuesta el tiempo y solo Él es quien puede decir, ok, ya es momento, porque cuando menos lo esperas, se dan las situaciones, los momentos, se dan en el momento que menos crees que va a pasar, se dan, pero pasa cuando tú ya estás preparada, pasa cuando tú ya estás dispuesta, estás a disposición de poder nuevamente estrechar y establecer ese vínculo familiar, ese vínculo sentimental, amical, de nuevamente volver a resolver las cosas y decir, hablar, no callar lo que dolió, lo que incomodó. Esas conversaciones son las que fortalecen el vínculo que quiera que estés formando. Respetar los tiempos de sanar es importante. Tratar de obligar al destino, al universo, a la vida, a que tienes que hablarte bien con alguien porque tienes que hablarte bien con alguien mañana pasado, después que ha pasado algo muy fuerte, ha pasado un tema muy, muy quisquilloso entre ambas relaciones, situaciones, no está bien. No está bien tratar de forzar algo que no se va a dar en ese momento y que si se da porque conversan por A o por B o por C, no va a durar mucho porque necesitas definitivamente un tiempo para poder priorizar tu estabilidad emocional y mental. Y eso no es algo que se dé de la noche a la mañana, es algo que toma tiempo. Duele porque te mantienes lejos de las personas que aprecias, quieres y estimas y que quieres que estés cerca en los momentos importantes de tu vida porque justo pasan en los momentos importantes que deberían de estar y no están. Ya está. Vives con eso, aceptas eso y superas que las cosas debieron de pasar de tal manera, de tal forma, y que hoy el tiempo te está dando la respuesta, te está dando la razón de que ya es momento. Solo con eso vas a poder seguir estableciendo y estrechando lazos, vínculos, fortaleciéndolas con esa persona, en cualquiera de los contextos, familiar, sentimental o amical. Es crucial que intentes entender que debes guardar tiempo contigo, debes guardar esos momentos para poder autoayudarte, autosanarte y volver a revalorar esa paz emocional y mental que había decaído por esa discusión, por esa frustración, por ese malentendido, por esos intercambios de palabras. En cualquiera de los aspectos de tu vida, es importante que te des ese tiempo, esas estaciones, cumple con ello, no te apures en querer establecer lazos automáticamente porque no va a ir de la mejor forma. No van a pasar las cosas de la noche a la mañana. Todo toma un proceso y tiempo. Así que si tú eres la persona que está en conciencia para poder saber que debes primero sanarte a pesar del tiempo que te tome, a pesar del tiempo que tengas que mantenerte alejada para poder de alguna manera volver a recuperarte y ver las cosas de una manera distinta y aceptar y entender por qué las cosas pasan o por qué las personas piensan así o por qué las personas hablan así. Está bien, no importa el tiempo. Está bien el tiempo que te tomes, no importa cuánto sea. Para de ahí fortalecer esos vínculos que por X razones se hayan frustrado, se hayan terminado o se hayan deteriorado. Entonces, de quien depende mucho es de la persona que está más en conciencia para poder de alguna forma tratar de llevar eso en paz. Sobre todo, tu ser interior, sobre todo tú. Y ya luego puede ser el resto, pero primero eres tú. Ya contigo, en principio y desde raíz, el resto puede ir avanzando con tan solo tu aceptación, entendimiento y superación. Y no está de más tratar de hacer entender, conversar con otra persona, qué es lo que estuvo mal y qué es lo que no debería de pasar, qué es lo que debería de mejorar para poder continuar con una relación saludable. Eso ya es bastante, eso ya es un primer paso, eso es mucho,
para poder continuar con algo bonito, con algo sano, como tiene que ser, que nos nutra día con día, que pueda decirnos: oye, yo estoy aquí para ti, para poder sumarte, no para restarte, no para perjudicarte, no para poder insultarte, no para menospreciarte o para hacer cosas que puedan desgastar esa autoestima tuyo. No, por lo contrario, quiero sumar a tu vida y así viceversa tú a la otra parte, que puede o no esté o entrando en conciencia. Yo deseo que este episodio te haya gustado, que haya podido adentrarte un poquito en una reflexión de realmente mantener esos tiempos y esos espacios, de no apurarte a forzar algo que se dé porque se tiene que dar o hablar porque se tiene que hablar. No, nada pasa de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso y la respuesta de eso solamente es el tiempo. Hay que hacer las cosas de una manera correcta. Estabilicémonos, tratemos de analizar, de pensar, de concretar, ordenar esos pensamientos para poder establecer esa conversación, para hablar de las cosas que nos incomodan y no hacer que se vuelva un dolor silencioso o un resentimiento que pueda terminar con una bella amistad, con una bella y mágica relación. Y bueno, conmigo será hasta un próximo episodio. Que Dios y el universo los cuiden mucho. Chao, chao.